Es una procesión de almas en pena, de seres translúcidos con túnicas largas que portan una veladora, que normalmente su rostro está difuso y que se identifica precisamente con las ánimas del purgatorio. Un par de jinetes que, pues completamente negros, vestidos de negro, con los caballos negros, que de repente llegaban a la entrada del pueblo y causaban el pavor de la gente. La gente corría a encerrarse a sus casas porque pensaban que era el anuncio, el preludio de alguien que iba a fallecer. Muchas apariciones de Santa Compaña o de procesiones fantasmales empiezan por una luz, o incluso en África, muchas tribus africanas consideran que las luces que se ven en el cielo son los espíritus de los ancestros. Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en donde abrimos la mente a múltiples posibilidades. Y a las posibilidades desde que la familia del misterio, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, en Europa, en el mundo, siga y siga y siga creciendo. Y siga creciendo sobre todo con contenidos de estos que nos apasionan, de estos que amamos, de estos que nos abren precisamente las posibilidades a entender otros temas, a reflexionar sobre esos temas, a hacernos también nuestra propia opinión de esas ideas que hay por ahí sobre esos imaginarios del misterio. Y hoy les tengo una noticia fabulosa con una amiga a la que aprecio mucho, a la que admiro mucho, que yo sé que ustedes, uno, reconocen en este canal, porque ha estado muchas veces aquí, pero además la reconocen por su contenido, pero que hace algunos meses dijo, yo tengo que lanzar mi propio canal de YouTube, pero además con unas historias fabulosas y una manera de narrarlas que en serio uno se siente en un documental. Fabuloso, fabuloso estos videos y por eso le doy la bienvenida a mi queridísima Lourdes Gómez. Lourdes, bienvenida como siempre aquí a Ventana al Misterio. Bien hallada, querida Joana, muchísimas gracias por invitarme a esta maravillosa ventana al misterio. Estoy súper feliz de estar nuevamente aquí con vosotros. Gracias. Mi querida Lourdes, tú siempre has estado, obviamente, desde el lado de la investigación en este tipo de contenidos, desde que estabas en tu país natal, en España, pero ya muchos sabrán que Lourdes además es pareja de Johanan Díaz, también investigador, apasionado de todo este mundo del misterio, periodista mexicano y hace pues ya varios años Lourdes está en México compartiendo esa pasión por el misterio y esa familia tan maravillosa que tiene. Y a partir de allí, Lourdes, también surgen todas estas investigaciones, no solamente en tu país, en Europa, sino también en México. Y creas una comunidad particular, una comunidad para ti enfocada en tu contenido y en todas esas investigaciones. Ese podcast, ¿cómo se llama? ¿Dónde la gente lo puede encontrar? ¿Y cuál es el foco? Gracias, estimada amiga. Pues estamos hablando de Noche de Lluvia Podcast, que es un sueño que yo traigo en la mente pues desde hace bastante tiempo. Yo siempre he soñado con tener un programa de radio. Yo pues desde mi adolescencia escuchaba radio nocturna, los programas de radio en mi país, en España, que hablaban de estas temáticas al calor de la noche, como Espacio en Blanco, como Milenio 3, La Rosa de los Vientos. Y escuchando estos programas, bueno, pues yo pensaba que la radio es la mejor forma de transmitir el misterio, ¿no? Y sobre todo si lo haces de noche. Ahí yo ya empecé a soñar o a idear en mi mente la idea, pues, de tener mi espacio. Sin embargo, bueno, pues
se demoró un tiempo y cuando surgió la posibilidad de crear mi propio canal de YouTube, yo volví a ese sueño que yo tenía en mi adolescencia, cuando yo pensaba en cómo querría llamar a ese espacio, pues siempre había pensado en Noche de Lluvia, siempre estuvo en mi mente por esas noches radiofónicas de mi adolescencia que me engancharon tanto al misterio. Y de ahí viene pues el título del programa y la idea con la que iniciamos la intro, ¿no? De darnos cuenta que imaginar una noche lluviosa creo que es el mejor escenario para contar una historia de este tipo y sobre todo porque yo quería crear un espacio en Internet y sobre todo y más en particular en YouTube y Spotify donde se dignificara el misterio. Me queda claro que hay canales como el tuyo, estimada amiga, que dignifican muy bien nuestras temáticas, pero también me queda claro que dentro del mundo de las redes sociales todo el mundo opina sobre estos temas que se suelen hacer virales y muchas veces sin profundidad. Entonces yo quería darle al misterio un enfoque analítico y de investigación y esto es lo que hago en Noche de Lluvia Podcast, que llevamos aproximadamente un mes transmitiendo y que estoy súper agradecida, bueno, pues con la aceptación del público. Es que, Lourdes, tengo que decirte que de verdad, cuando yo he visto un par de videos, confieso que solo he visto 2, me quedo atrapada porque tu forma de narrar es maravillosa. Además, la cantidad de efectos que tiene el podcast hacen precisamente que uno se meta en esas historias. Y creo que ese es un gran plus dentro de este contenido. Así que ya saben todos, vayan y siguen a Lourdes en YouTube como Noche de Lluvia Podcast. ¿En qué otras plataformas te encuentran, Lourdes? Pues querida amiga, muchas gracias. De momento, tanto en YouTube como en Spotify, me ayudaría muchísimo que me siguieran, que no cuesta nada, pues, y es súper importante. Así es, así que vayan todos, vayan corriendo y la buscan a ella. Entonces, dentro de toda esta información y estos contenidos tan espectaculares que ha hecho Lourdes, yo tengo uno con el que estoy obsesionada y ustedes seguramente lo saben, porque fue el primer video con el que abrí este canal de YouTube y tiene que ver con las ánimas del purgatorio, el tema de esos espíritus que se quedan deambulando, que no van, no trascienden. Y hay un video dentro de tu canal, Lourdes, que tiene un título espectacular porque lo pones algo así como Fantasmas de la Iglesia y ahí hablas de las ánimas del purgatorio, la Santa Compañía y la gente di muerte. Y yo quiero que empecemos a desarrollar poco a poco esa historia de las ánimas del purgatorio, donde surge, digamos que esa idea de esos espíritus que pareciera que no trascendieran o al cielo o al infierno, que es como el imaginario que tenemos, y que estuvieran allí presentes. ¿Cómo es esta historia? Pues fíjate, Joana, que cuando hablamos de fantasmas, le solemos dar simplemente una interpretación paranormal. Pensando, bueno, pues que son seres trascendidos, personas fallecidas que han quedado atrapadas entre nuestro plano y el más allá, personas que tienen asuntos pendientes como tal y que por lo tanto, bueno, pues habrían quedado atrapadas, pero hay una visión muy particular que es la de ver el fantasma desde el punto de vista religioso. Normalmente la Iglesia, para hablar de milagros o misterios, lo hace pero con mucha reticencia, porque no quieren que se quite el foco de la teología y el mensaje de Dios y se centre en lo anecdótico. La religión para ellos es una anécdota que existan este tipo de milagros o misterios y lo único que hacen es reforzar el mensaje de Dios pero nunca sustituirlo. Entonces, si hablamos de los fantasmas desde el punto de vista teológico de la visión de la Iglesia, tenemos que hablar de las ánimas benditas del purgatorio. Según la teología católica, o lo aceptado por la mayoría de creyentes en la actualidad, eh, cuando una persona fallece,
Si no ha recibido los santos óleos, es decir, el sacramento de la extrema unción por parte de un sacerdote, o si ha muerto sin confesión, con pecados pendientes de absolución, la persona al momento de fallecer tendría que pasar un tiempo en el llamado purgatorio, un espacio en el que estaría purgando, de ahí el nombre, limpiando su alma de este tipo de marca, ya que la Iglesia considera que todos vamos o nacemos con un pecado, aunque no hayamos tenido todavía la voluntad de cometerlo, que venimos marcados por el pecado original, es decir, la famosísima escena de Adán y Eva, y que por lo tanto necesitamos prepararnos o limpiarnos de esa huella o esa marca de corrupción antes de subir al cielo. Y esa es precisamente esta concepción y esta creencia la que hace que a la fecha se ofrezcan misas por los difuntos, más allá del funeral. La misa del mes, la misa de los 6 meses, la misa del año, los novenarios, los rosarios, todo eso surge porque la Iglesia en su momento difunde la idea de que ese tipo de gestos alivia el tiempo en el purgatorio y hace que el alma suba más rápido al cielo. Entonces, a la fecha, mucha gente dice el purgatorio no existe. Según la Iglesia, existe. Lo que dijo el Papa Benedicto XVI es que no era un espacio físico, que a la Iglesia no considera la fecha que sea un espacio físico, sino más bien como un fuego interno. Así lo definió Benedicto XVI, pero sigue muy vivo en el imaginario católico y presente prácticamente en todas las iglesias o en algunas iglesias de la mayoría de ciudades del mundo aparece alguna referencia a estas entidades, a las ánimas. Así es, Lourdes. Es como si además hubiese que ayudar a esas ánimas, a esos espíritus a trascender, como tú lo decías. Está el tema de las misas, está el tema de la oración. En Colombia, por ejemplo, hay un pueblo donde está muy arraigado el tema de las ánimas porque allí, si no estoy mal, Puerto Berrío, ya voy a verificar esa información, porque allí en el marco del conflicto armado que vivimos tanto tiempo en nuestro país, pues este es un municipio donde hay un río muy grande, uno de los ríos más importantes de Colombia, y llegaban a las orillas de ese río algunos pues cuerpos de personas que no se podían identificar. Entonces, cuando enterraban a estas personas en el cementerio del municipio, la población empezó a adoptarlos, por decirlo de alguna manera, a bautizarlos además y a brindarles precisamente oración o luces o misas para lograr que esas almas que no estaban identificadas, esos cuerpos que había arrastrado el río, pues pudieran trascender. Y es una tradición bien particular que hay en ese pueblo, precisamente con esas almas del purgatorio, con esos espíritus que quedaron allí y que es una tradición bien interesante, pero que viene además de un tema dolorosísimo para nosotros los colombianos, que es el conflicto armado. Entonces, toda esa transformación y esa idea de que hay que ayudar a esas almas a trascender, Lourdes, pero además también que es una especie de pago. Muchos aquí hablan de que esas almas, cuando tú les pides algo, te ayudan, pero tú también tienes que hacerles un pago con esta oración o alguna ofrenda por ese favor recibido. Así es, mi estimada Joana. Me he encontrado tanto la vertiente, la investigación de ayudarlas a trascender, pero también la contraparte, el contrapunto que acabas de comentar, que qué le ofreces tú a las ánimas o cómo te ayudan las ánimas a ti. Existe una creencia muy profunda de que las ánimas te pueden ayudar y pueden, digamos, hacer que Dios te escuche antes, porque se supone que ellas están un pasito más cerca del cielo que nosotros, están a punto de alcanzarlo. De ahí
que empiece a surgir la costumbre de pedirle cosas a las ánimas y que las ánimas te ayuden. Y esto lo hace mucha gente. La verdad que estoy súper sorprendida a raíz de la publicación de este episodio de Noche de Lluvia, la cantidad de comentarios de personas contándome historias propias, suyas o de sus familias, de protección por parte de las ánimas. Yo contaba en el episodio creencias de mi tierra como que las ánimas son muy poderosas para uno despertarse, ¿no? Tú les pides que te quieres levantar temprano y la gente asegura que algún ruido te despierta, algo pasa. Pero también me dicen, pues, personas en situaciones muy complicadas que de repente iban de noche por la calle y se aparecen personas y viven una situación de peligro, se encomiendan a las ánimas y de repente cuando esas personas malas se van a acercar, huyen despavoridas como si hubieran visto algo extraño. Entonces, las ánimas, según la creencia popular, ayudan, pero no te puedes olvidar de darles su pago, o bien el rezo, o bien la misa, lo que les hayas prometido, porque después, si no, te pueden perseguir y se pueden aparecer. De ahí que surja la idea de esas procesiones fantasmales o el concepto de la Santa Compañía. Y con respecto a limpiar el alma, es que hay muchas tradiciones que hemos dejado en el olvido. Te cuento que recientemente yo he descubierto o he estado investigando la parte de las lágrimas, el por qué es importante llorar en un funeral. Fíjate que desde 1350 antes de Cristo ya se conservan estatuas en el Museo del Louvre en París, egipcias, de cómo en los antiguos egipcios había sacerdotisas dedicadas a llorar, porque el llorar hacía que el alma se limpiara. De ahí nace la existencia de las plañideras o lamentatrices en la antigua Roma. Lloraban porque la lágrima limpia el alma del difunto y le ayuda también a subir al cielo. Y de ahí que las plañideras, sus lágrimas fueran guardadas en unos vasitos de cristal que eran colocados junto a las cenizas del difunto, precisamente para que los dioses vieran que había sido limpiada su alma. Una costumbre que a la fecha se está perdiendo, pero existe, la de las plañideras. De hecho, aquí en México se hacen concursos de plañideras en esta época del año, en lugares como la Ciudad de México o Querétaro, pero sí el día 2 de noviembre, pero es súper curioso todas las costumbres que hemos ido como perdiendo de la idea de la preparación del alma para subir al cielo, o sea, que no es llegar y ya está, que requiere una preparación y una limpieza en el sentido de purificación. Qué interesante eso, Lourdes. Y aquí en Colombia también se tiene un poco esa tradición en algunas regiones, no en todo el país, pero sí en unas regiones muy específicas. Aquí se le llaman como las mujeres lloronas, pero además son como, bueno, vas y haces todo este ritual mientras están en el proceso de velación de algún cuerpo, pero se les paga por ese, es un trabajo, se les paga por ese trabajo. Es bien interesante esta particularidad porque mira que finalmente todas estas tradiciones parecieran repetirse, son ideas que se repiten desde muchos lugares del mundo, obviamente planteadas desde la cultura o el lugar específico en donde se esté desarrollando esta historia. Qué interesante. Lourdes, y ya mencionabas allí precisamente el tema de la Santa Compaña y esa historia que realmente es bien interesante y que además pareciera generar terror. Así es una procesión de almas en pena, de seres translúcidos con túnicas largas que portan una veladora, que normalmente su rostro está difuso y que se identifica precisamente con las ánimas del purgatorio que estarían perdidas vagando por nuestro mundo y pidiendo ayuda para su liberación, para poder alcanzar pronto el cielo. Es una procesión que recibe diferentes nombres, desde Santa Compaña en lugares como Galicia, en España hasta la Huestia, por ejemplo,
Y es curioso porque estamos hablando de, desde el punto de vista de la parapsicología, espectros. Sería como una película que se desarrolla una y otra vez y que como tal, pues no son seres que interactúen en la mayoría de apariciones. También he encontrado casos de leyendas donde estos seres tratan de llevarse a alguna persona que no ha cumplido con algún rito de bendición a las ánimas. Una persona que, por ejemplo, hubiera hecho promesa de salir a pedir por las ánimas y no lo ha hecho y de repente se le aparece esta procesión fantasmal y hasta que no se arrodilla y pide perdón no la dejan de molestar. Y con respecto a quién puede ver a la Santa Compañía, porque hay muchos testigos, tanto en América como en Europa, hay situaciones muy curiosas. He podido recoger que se dice que quien puede ver a la Santa Compañía es un niño que al momento de su bautismo el sacerdote se hubiera equivocado y en vez de ponerle la cruz de bautismo con el óleo del bautismo, lo hace con los santos óleos con los que da la extrema unción, abriendo en el mundo de las otras realidades, dirían, un tercer ojo, en el mundo religioso, pues aperturando pues esa visión mística y que son niños especiales que tienen apertura para ver pues este tipo de procesiones, sea como fuere, desde luego son personas sensibles a poder encontrarse con estos misterios. Wow, pero qué historia tan maravillosa. Eso es bien particular. Nunca había escuchado eso, imagínate, porque que un niño tenga esa capacidad es como algo un poco inimaginado, ¿no? Pues esto se dice en Galicia, que es un lugar donde se habla mucho de la Santa Compañía y es una de las teorías que hay para explicar por qué una persona puede ver la Santa Compañía y otra no. Y luego también se habla de los remedios, ¿no? De cómo librarte de ella, santiguándote, rezando, poniendo una cruz bendita, haciendo un círculo de sal alrededor de tuya o poniendo cruces a tu alrededor son algunos de los métodos para librarte de esa procesión, que como digo, normalmente no interactúa, se ve en la distancia, aterroriza. Bueno, ha habido testigos, por ejemplo, yo recuerdo casos que se han dado en España recientes de personas que de repente van en la carretera de noche, les entra ganas de ir al baño, un hombre se para, se pone a hacer pipí y está haciendo pipí y petrificado a lo lejos ve la procesión fantasmal, ¿no? Ni interactúa ni nada, solamente pasa de largo, pero el terror es altísimo y pues sobre todo las que yo he recogido son en España, pero muy impactada porque pues a raíz del capítulo de Noche de Lluvia podcast, muchos testimonios de todo el continente americano de personas que se ven estas procesiones y además es en esta época del año. La aparición no es en cualquier momento. Es muy importante también que hablemos de las zonas límite o liminales. Halloween y toda esta tradición de muertos a principios de noviembre viene sobre todo de una tradición celta llamada el Samaín. El Samaín de los celtas era celebrar la llegada del invierno, hacer mucho ruido para darle fuerza a la naturaleza y al sol para el periodo invernal que se venía antes de después dar origen a la explosión de primavera y las cosechas, y era un poco congraciarse con los dioses. Ellos creían en el Samaín que se abría un portal al ser el fin del verano y el inicio del invierno, el fin del buen tiempo y el inicio de las bajas temperaturas, se aperturaba un portal con otros mundos y por unas horas esos seres del más allá podían venir aquí. Había que celebrar, bailar y hacer ruido para que esos seres estuvieran contentos y no se aparecieran el resto del año. Entonces, desde la noche de los tiempos tenemos la idea de que esta época es de ruptura, porque terminan las estaciones cálidas, inicia el invierno y en esas zonas límite es donde se abren esos portales, esas pues irrupciones de otros planos en nuestra realidad y se producirían este tipo de experiencias. Normalmente la mayoría de apariciones de este tipo se da en esta época del año por eso, porque son zonas límite o espacios liminales.
Claro, súper entendido lo que nos explicas, Lourdes, y quisiera que pasáramos a algunos casos, porque yo sé que tú has investigado este tema, no solamente en España, sino seguramente también lo has hecho en México, y quisiera que empezáramos a hablar de casos específicos que tú has investigado de personas que se han encontrado con este tipo de apariciones. Pues uno de los más impactantes lo descubrí en Teotihuacán, que es una de las zonas arqueológicas más importantes de México y de América. Una noche tuve una aventura rocambolesca junto con Johanan, con mi esposo. Eh, por X circunstancia estábamos de noche en Teotihuacán, en un momento donde ya no se aceptan visitas y tuvimos la oportunidad de hablar con los vigilantes de seguridad de la zona arqueológica y le preguntamos, bueno, pues por hechos extraños o fenómenos paranormales en la zona arqueológica. Pues yo me imaginaba que hablaran, no sé, a lo mejor de luces, ¿no? Porque normalmente se habla de ovnis y de extraterrestres asociados con las pirámides. Nunca imaginé que me hablaran de experiencias de fantasmas. Y así fue, nos contaron que era muy habitual por parte de ellos ver unas procesiones fantasmales de seres translúcidos que van portando una especie de lucecitas y que recorren la calzada de los muertos de Teotihuacán para ir a morir prácticamente por donde comienza la pirámide de la Luna, que curiosamente es un lugar que todavía está por descubrir en Teotihuacán y que se han dado cuenta que hay túneles, hay subterráneos que a la fecha no están bien explorados y apenas se están ocupando de ellos. Entonces, por ejemplo, vemos que estas procesiones en ese contexto arqueológico nos indican que existen o existe el fenómeno antes del catolicismo, que hoy día lo vemos como un fenómeno de ánimas o de almas en pena que estarían purgando sus pecados desde el punto de vista católico, pero en este contexto nos están hablando de algo prehispánico, nos están hablando de fantasmas antiquísimos, mucho más que la llegada de esta cultura religiosa a México. Claro, mira, imagínate cómo cambian esos imaginarios y esas ideas, precisamente dependiendo de la cultura, ¿no? En la cual se desarrollen. Lourdes, en España, yo sé que tú tienes varios casos que investigaste allá frente a este tema. ¿Nos puedes contar uno de ellos? Pues está, por ejemplo, una tradición muy propia de mi tierra, de Extremadura, en el suroeste de España, que también tenemos mucha vinculación, sobre todo en el norte de Extremadura, con la cultura celta, porque tuvimos ocupación celta, pues tenemos la tradición de la llamada Genti di Muerti o gente de muerte, Genti di Muerti en el idioma urdano, en el dialecto que se habla en esta parte de España, de Extremadura, en las Urdes y en el norte de Extremadura se habla de la Genti di Muerti como unos jinetes fantasmales, o un par de jinetes que pues completamente negros, vestidos de negro, con los caballos negros, que de repente llegaban a la entrada del pueblo y causaban el pavor de la gente. La gente corría a encerrarse a sus casas porque pensaban que era el anuncio, el preludio de alguien que iba a fallecer. Los ancianos de las Urdes aseguran que la gente di muerti aparecía y además llegaba hasta el entorno de la casa donde fuera a fallecer la persona y que esto pues hacía que la gente pasara muchísimo miedo y que no quisiera salir y la gente empezaba a gritar. Y la gente decía, cuidado, que ahí viene la gente di muerti, que viene la gente di muerti. Y se encerraban y les daba muchísimo miedo. Es muy curioso porque esta tradición, aunque todavía se recuerda en las urdes, poco a poco se va perdiendo. Yo la he recogido de los más ancianos del lugar. Esto me resulta curioso porque el principal experto en tradiciones urdanas, el principal urdanófilo, mi amigo Félix Barroso, tiene una frase que a mí me gusta mucho. Dice, las brujas se fueron cuando vino la luz eléctrica. De alguna manera, cuando llega el modernismo a estas tierras ancestrales, la luz eléctrica, el internet, los celulares y todo esto, estas tradiciones empiezan a desaparecer, empiezan como a caer en el olvido. Para mí, es mi opinión personal, no significa que no existieron,
Sí creo que existen. Lo que creo es que como el fenómeno tiene una vinculación tan importante con nuestra mente y de repente nuestra mente moderna occidental deja de pensar en la magia, es como si ya estuviéramos cerrando esa puerta a este tipo de fenómenos. Eso está pasando mucho en mi país. Casi no hay avistamientos de ovnis ni temas de este tipo paranormal porque tenemos completamente la facultad, la capacidad o la creencia cerrada de que esto exista. Lo mismo ocurre con los seres del mundo feérico. Para nosotros es inviable hoy día considerar que sean algo más que cuentos de niños, y tenemos que en las crónicas medievales, sobre todo de islas británicas, son seres que están presentes en todo momento, que tienen intercambios con los humanos, que intervienen incluso en sus batallas. Entonces, estas leyendas, estas apariciones, están ahí, pero no todos tenemos ya, no sé qué opinarás tú, Joana, la misma mirada como para pensar que podemos toparnos con algo así. Completamente de acuerdo, mi querida Lourdes. Yo creo que llevamos un mundo y una vida tan acelerada, tan metida en otras cosas, que dejamos de lado eh, observar, observar, escuchar, estar atentos, identificar algunos fenómenos. Y mira que es muy interesante eso que decías tú de tu amigo, porque es muy cierto, cuando no teníamos la tecnología, cuando no teníamos luz, cuando no teníamos el televisor, cuando no teníamos el teléfono, eran los espacios en los cuales también podíamos compartir más este tipo de historias. Yo recuerdo cuando yo era pequeña, que generalmente mi familia estuvo viviendo en el campo y nos reuníamos en las noches precisamente a que mi padrino o mi tía o la abuela o los primos contaran historias que a ellos les habían sucedido, y no solamente eran historias de terror, también dentro de esas era la historia de ellos y la historia de cómo se desarrollaba el país. Por ejemplo, yo recuerdo mucho a mi padrino hablar del tema de los liberales y los conservadores en Colombia, o mi abuela por las noches contarnos las leyendas del jinete sin cabeza, o cómo a su hermana un día la desapareció un duende. Entonces, cuando llega todo este tema de la tecnología, pues claramente no hay espacio para sentarse a conversar, para sentarse a contar esas historias y que además perduren en el tiempo y que vayan de generación en generación. Y creo que eso eh, es muy triste. Y también creo que el tema de vivir una vida tan acelerada no nos permite darnos, o no nos damos el tiempo, no nos permitimos observar. Y sobre todo esto, por ejemplo, con el fenómeno ovni, cuando tú estás en el campo y observas al cielo y tienes el tiempo de detenerte a mirar, pues puede que te encuentres algo ahí que no logras identificar. Mientras que cuando estás en la ciudad corriendo, pensando el que en transporte público te va a dejar, en que te está cogiendo la tarde, pues lo que menos tiempo tienes es de pararte a observar el cielo, y creo que eso hace que nos perdamos de esos fenómenos que claramente todavía están allí, pero que somos nosotros quienes no tenemos ese espacio para convivir con ellos. Esa es mi opinión personal, Lourdes. Así es, completamente de acuerdo 100%. Si a ti es como quitarte el velo, quitarte las gafas que nos han impuesto de la racionalidad del siglo XXI. El mayor investigador que de estas temáticas que exista para mí, que es Jacques Vallée, dice, si tú no te quitas la lógica humana para investigar este tema, es complicado. Entonces, si tú a un niño de nuestra sociedad le dices que no puede ver, que no existe, etcétera, le estás ya negando esa visión o esa capacidad. Y si encima privamos hoy día de aprender de la gente que tiene mayor experiencia, imagínate, ¿no? En las urdes se hacían los llamados seranos. Eran reuniones alrededor de la fogata donde los jóvenes escuchaban a los grandes contar las historias, las tradiciones importantes para ese pueblo. Y así estas historias no se perdían y pasaban de generación en generación.
Hoy día vivimos en una sociedad donde a nuestros mayores los echamos a un lado y no les ponemos atención. Y yo, aunque no soy muy mayor, pero desde luego empiezo a entrar en una madurez pasada ya la treintena y la tontería, ¿no?, de la adolescencia, y me doy cuenta de cosas que yo veía cuando era joven, que ahora tengo otra visión y que digo, pues ya parezco un poco abuelita, pero pienso yo, ay, pues cuando yo le pueda contar esto a mi niña o esta versión o que no le ponga tanta atención a esto porque luego va a ver que no. Si yo con 30 y pico me siento así, imagínate lo que no tiene que aportar por vivencia una persona mayor. Y hoy día los gobiernos no tienen en cuenta el escuchar a los que más saben, ni se hacen consejos de sabios, ni nada por el estilo. Y todo eso va en detrimento de nuestras temáticas. Y ya termino con esto. La gente quiere esto. Si no, nuestras temáticas no tendrían el éxito que tienen, ni los podcasts paranormales y de misterio estarían en los primeros puestos de los principales rankings de las plataformas. Esto indica que hay una necesidad de lo mágico, de ese realismo mágico tan bien cultivado en Latinoamérica y que el mundo necesita para que nos demos cuenta que esto es mucho más grande de lo que nos quieren hacer ver de trabajar, ganar dinero y competir. Eso no es a lo que hemos venido, al menos es lo que yo pienso. Completamente de acuerdo. Eso no es para lo que estamos creados, pero creo que cada día vamos más en ese modo, en esa línea, y qué triste perder todas esas historias y esas conversaciones que lo enriquecían a uno con esa magia, que lo hacían pensar y además también de alguna manera generar un sentido crítico de muchas cosas. No todo es blanco y negro. La vida tiene matices, las historias tienen matices y creo que eso es lo que también hemos perdido. Somos tan radicales, tan buscándole siempre respuestas tan perfectas a todo que olvidamos que hay cosas que no podemos manejar, hay cosas que se salen de lo racional y que por eso el misterio vive, como dice Lourdes. Mi querida Lourdes, volviendo a este tema de las almas del purgatorio, de esta Santa Compana, ¿qué podemos concluir en particular de esas historias? Pues que tienen un trasfondo real paranormal que va más allá de la parte de la religión católica, pero de que se ha perpetuado el concepto de alma en pena o ánima precisamente por la teología, por la idea de ese purgar nuestros pecados antes de subir al cielo y por la utilización económica que ha habido por parte de la Iglesia de ofrece rezos, ofrece misas y demás, porque de esta manera se aligera el tiempo en el purgatorio. La Iglesia no considera hoy día que sea el espacio físico, pero repito que las iglesias siguen llenas de pues cuadros que representan a las ánimas. A la fecha, muchas personas rinden culto a las ánimas. Esto se perpetúa sobre todo cada principios de mes de noviembre con la celebración de Todos los Santos o el Día de Muertos, en el caso de aquí de México, y son, pues repito, personas que están atrapadas y que tienen esa doble visión, la de aparecerse para pedir ayuda y reclamar la liberación, o bien para pues reclamar a alguna persona a la que se les ha obrado alguna petición y no ha cumplido con la contraparte. Es un aspecto interesante a nivel paranormal porque normalmente no imaginamos los fantasmas en grupo. Los fantasmas se aparecen uno, no se aparecen como familias de fantasmas. Y este es el único caso donde vemos como una reunión de descarnados vagando entre dos realidades porque no encuentran el camino. La visión de la veladora es súper importante. Portan esa lucecita porque es la luz que ellos reclaman o necesitan. ¿Por qué la costumbre de prender velas por los difuntos? Porque dice la tradición que ayudan a que encuentren el camino. Ellos necesitan
que les indiquemos el camino y precisamente la luz es un elemento súper importante. No nos olvidemos también de la interacción con el fenómeno ovni, Joana. Casi nadie lo analiza, pero muchas apariciones de Santa Compañía o de procesiones fantasmales empiezan por una luz, o incluso en África, muchas tribus africanas consideran que las luces que se ven en el cielo son los espíritus de los ancestros. Entonces, tenemos que entender también que es una procesión luminosa, que aparece en forma de lucecitas al principio y que por tanto también tiene ahí una interacción con ese fenómeno ovni. Yo creo que este tipo de fenómenos o apariciones, aunque a nosotros nos parezca algo completamente distinto lo de lo extraterrestre, lo paranormal o religioso, yo creo que todo viene del mismo sitio. Creo que hay una inteligencia desconocida que no da la cara, que crea este tipo de experiencias y que nos ayuda en cierta medida a nosotros, los depositarios de estas tradiciones, a entender que existen esos otros planos o esas otras realidades de las que sabemos prácticamente nada. Sí, Lourdes, completamente cierto, de la que casi no sabemos y bueno, en fin, y que sería interesante que todos los apasionados por estas historias, pues nos empapáramos más de esas leyendas, pero también quienes de pronto están en ese mundo ajetreado, pues se detuvieran un poco a entender estas tradiciones y estas historias que hacen parte de nuestra cultura y nuestra sociedad. Lourdes, en este gran canal de YouTube que tienes ahora, ahí lo están viendo ustedes, Noches de Lluvia Podcast. También hay otros relatos, otras historias de muchos ámbitos. Cuéntanos un poco esas otras temáticas y hagamos como un resumen pequeño para que la gente se antoje y vaya y siga Noches de Lluvia Podcast, ya saben, en YouTube y también en Spotify. Gracias, Joana. Bueno, pues en este caso trato todo tipo de misterios, tanto religiosos como ufológicos como paranormales. Lo que hago es sobre todo darles profundidad y encontrar esa multiplicidad, diversidad de fuentes, tanto escritas como a nivel, bueno, pues de personas que yo haya entrevistado o de lo que he encontrado en libros a los que nadie presta atención. Por ejemplo, en el caso de las ánimas, ese capítulo fue muy especial porque saqué de mis archivos material inédito que nunca había publicado. Estoy hablando de celebraciones en mi tierra en honor a las ánimas, de los cantos o músicas ancestrales, de los versos en honor a las ánimas que vienen de la Edad Media y que se han transmitido de generación en generación por vía oral. Todo eso lo muestro por primera vez y rescaté esa parte del archivo. Entonces, el capítulo de las ánimas fue un homenaje a eso y también incluso vídeos que nunca había sacado de tradiciones actuales como las pedidoras de ánimas, que son mujeres que a la fecha salen en esta época del año a recorrer las calles haciendo ruido, tocando una campana para pedir por las ánimas benditas del purgatorio. Esto todo aparece completamente reflejado en vídeo en el capítulo y fue muy especial, pero el episodio con el que abrí el podcast, que me lo piden muchísimo, es el tema de los evangelios apócrifos. Yo he sido de leer mucho los evangelios que no han sido considerados por la Iglesia para formar parte del canon oficial de la Biblia y que sin embargo han sido utilizados en determinadas épocas por la Iglesia para difundir determinados cultos. Por ejemplo, la idea de la asunción de la Virgen María, que la Virgen subió al cielo en cuerpo y alma. Esto viene de un evangelio apócrifo, es decir, no aceptado por la Iglesia y sin embargo la Iglesia acepta esta verdad teológica de la Asunción de la Virgen. Entonces es todo muy loco, me ataca mucho la gente porque dice que hablo de evangelios falsos, pero para mí es muy importante demostrar que los llamados evangelios apócrifos son tan antiguos o incluso más antiguos que los evangelios canónicos de la Biblia. Y lo que hice en ese primer episodio es rescatar
toda la parte de los apócrifos que hablan de María Magdalena, una mujer fascinante del Nuevo Testamento que, pues, según esos evangelios apócrifos, fue la discípula aventajada del Maestro, la que más entendió el mensaje de Jesús y que fue precisamente por eso una gran enemiga del resto de los apóstoles, especialmente Pedro. Toda esa polémica de si María Magdalena fue esposa o no de Jesús de Nazaret, de dónde sale esa información, si ella escribió o no, si ella tuvo o no descendencia, si hay reliquias o no las hay de María Magdalena, todo eso lo exploro en ese capítulo donde doy referencias concretas de las frases de los evangelios apócrifos donde aparece María Magdalena, así como la antigüedad de estos textos, ¿no? Incluso hablo de la relación de esas doctrinas atribuidas por los evangelios apócrifos a María Magdalena y su relación con los cátaros en Francia, con Leonardo da Vinci y el mensaje que escondió en sus obras de arte, con el supuesto Santo Grial no como un objeto, sino con la supuesta descendencia de Jesús. Todo eso es de lo que me ocupo en ese primer capítulo. Luego tuvimos otro episodio hablando de la Gran Pirámide. En el año 2023, el año pasado en diciembre, tuve la oportunidad de visitar Egipto y fue muy fascinante todo lo que vi en persona sobre los misterios de la construcción de la Gran Pirámide. En ese capítulo defendí ideas pues muy desconocidas como dar a conocer un hecho que a mí me llama mucho la atención y es la única estatua que se conserva de Keops, el supuesto constructor de la Gran Pirámide, que tiene este tamaño, de verdad es así, y está en el Museo del Cairo y pues a mí me pareció una prueba, a pesar de tan chiquitita, importantísima, de la importancia nula para mí. Yo sé que luego se ofenden cuando digo esto, entonces no voy a decir nula, pero no la gran importancia que quizás se le atribuye a Keops en la construcción de este monumento. Hablé pues de lo que te cuentan allí en Egipto que pasa al interior de la Gran Pirámide, de esos experimentos que se hacen, de ese supuesto almacenamiento de energía que se lleva a cabo en la Gran Pirámide y de esas teorías, investigaciones que suelen pasar desapercibidas, ¿no? Como la supuesta teoría del ablandamiento de la piedra o que las piedras de la Gran Pirámide funcionan como polímeros. Exploré mucho esa parte del misterio, pero con datos, ¿no? No simplemente decir, es que yo creo que la pirámide es mucho más antigua. No, ofrecí las referencias de los autores que han indagado a nivel científico en esta cuestión. Después ha tenido mucho éxito también un capítulo que le dediqué a Hildegarda de Bingen, que es una monja que me fascina, que vivió en el siglo XII, que tuvo una experiencia de contacto con las otras realidades, que viajó a otros lugares, esto lo describe en sus cartas, que recibió órdenes de escribir obras médicas, científicas, cosmológicas, astronómicas, incluso de sexualidad, de cristaloterapia, de hidroterapia y por supuesto del fin del mundo por parte de una entidad con la que se comunicaba, que ella llamaba Luz Viva. Como esta monja fascinante hoy día es doctora de la Iglesia, pero como hasta la fecha no se ha interpretado Hildegarda de Bingen solamente pues fuera del espacio religioso, solamente se le ha interpretado como una monja mística, pero nunca a los ojos de nuestros temas, y es fascinante cómo ella se adelanta en el tiempo a la información científica, ¿no? Ella, por ejemplo, describió las bacterias, los microscopios, microorganismos antes de que existieran en muchos siglos, ¿no? Porque esto es de apenas nuestro tiempo y estamos hablando de que Hildegarda vivió en el siglo XII y así muchos otros ejemplos. Ese capítulo ha sido muy exitoso y esta semana pues he hablado, cada martes estreno capítulo del Área 51, que es un clásico dentro de la ufología, pero del que quizá por las redes sociales pues se sabe mucho, ¿no? Porque ahí guardan extraterrestres, pero no te dicen nada más, la gente se ríe. Exploré de dónde viene esa leyenda,
cuáles son los casos de misterio vinculados con el Área 51, qué documentos secretos se han desclasificado sobre esta cuestión y muy interesante, bueno, pues la experiencia que nosotros vivimos recientemente al visitar este lugar, donde pasamos bastante miedo porque pues estuvimos 5 minutos de reloj en el espacio, una patrulla del área vino a echarnos, detuvieron la camioneta y lo pasamos de forma terrorífica y pues ahí cuento toda la experiencia. Wow, no, pues vayan todos ya Sí. mismo, yo ya voy a ir rápido después de esto. A ver, ¿qué fue lo que les pasó, Lourdes? ¿Nos puedes adelantar un poquito? Pues fíjate que nosotros hicimos una experiencia con los johaneros, con la comunidad de seguidores de mi esposo de Johanan, de hacer un viaje a Las Vegas y al Área 51. Fue un fin de semana donde, por supuesto, con una empresa local oficial turística de Las Vegas, hicimos diferentes tours. Nos hospedamos en el Hotel Westgate, que es donde Elvis hacía sus exhibiciones durante más de 8 años. Pudimos ver reliquias de Elvis, como pelos de su barba, o sea, cosas muy bizarras. Eh, y bueno, pues del Westgate venían a recogernos la empresa oficial turística para dar los tours. Tuvimos un tour por Las Vegas, tuvimos un tour por el Gran Cañón, que estuvo muy padre, y tuvimos un tour al Área 51. Nosotros pensábamos que nos iban a llevar a donde llevan a toda la gente que hace el tour, que es por la población de Rachel, que es un pequeñito poblado que hay cerca del Área 51 y a la puerta del Área 51, porque obviamente tiene muchas entradas, donde está cerca de Rachel, que es donde paran todos los turistas y bueno, ya estarán acostumbrados, la gente se hace la foto, no pasa nada, pero resulta que no, que nos llevaron por otra carretera diferente, como mucho más secreta, donde nos empezamos a enterar que la gente había tenido experiencias de contacto, personas X en esa carretera, empezamos a ver hangares. Yo ya había leído anterioridad que había una puerta en plan súper prohibida en la que te echan rápidamente y puedes tener problemas, y la puerta de Rachel que no pasa nada porque es como la que dejan para los turistas. Nosotros pensábamos que, repito, íbamos con guías oficiales, con una empresa oficial que hace el tour diario. Y no nos llevó por Rachel, nos llevó por esa otra parte privada, en donde llegamos hasta la puerta del Área 51, nos bajamos, eran las 10:38 de la mañana, lo tengo más que mirado 1000 veces en el celular, a las 10:38 empiezo a grabar, nos empezamos a hacer fotos y a las 10:44 vemos venir a una patrulla del interior del área, toda velocidad hacia las cámaras que hay en la entrada, así enfocándonos. Vemos que los guías, éramos 2 camionetas, se empiezan a poner muy nerviosos, nos dicen que rápidamente nos subamos a las camionetas, nos subimos, una de las camionetas arranca y se va y consigue irse, y en la que íbamos Johanan y yo es detenida por la patrulla. Mira, o sea, nuestro amigo Jorge Luis Subsdor, un amigo que tenemos en común, dice, Sí. pero si esto os ha pasado lo que todos buscamos, a lo que todos quisiéramos ser héroes que nos han detenido, no, perdón, yo le dije, Jorge, no, ¡Qué no es lo susto! mismo Obvio no. decirlo que estar ahí y decir, me van a quitar la visa, me van a detener o me van a meter ahí dentro y a saber qué me van a hacer. Bueno, pararon, se acerca el policía, o sea, de verdad todo eso lo tengo en vídeo. Yo veo como el guía está de los nervios y llama al otro compañero y dice, güey, porque son guías, pero pues son latinos, pues un guía en español. Me han detenido, no me dejan, pero súper asustado. Cuando yo lo vi asustado, cuando yo me empecé a poner mal, y entonces el policía le dijo que cuál era la empresa, le pidió los datos de la empresa y después de eso ya le dejó seguir. Fueron unos minutos que yo pensé, nos van a quitar los celulares, todo fue horrible. Yo no sé qué consecuencias ha tenido para la empresa, no sé por qué nos llevaron a esa puerta, eh, no sé nada, no sé por qué nos permitieron bajarnos, porque luego me he enterado que la gente dice, si es que no te puedes bajar, la foto la hacen desde dentro de la camioneta, hacen pa, y
Nosotros estuvimos Ah, allí abajo, o sea, no cruzamos porque el unos cartel días era bien enorme. arriesgados. El cartel era enorme y ponía que como traspasaras ahí sí, o sea, la línea. Nosotros no traspasamos nunca ni nada, pero sí fue bastante miedo. Y mi sensación final, Joana, fue que no es una tontería para turistas como nos quieren vender con el evento de Facebook de vamos a reírnos, vamos a vestirnos de extraterrestre, vamos a gastarnos el dinero ahí en las áreas de servicios cercanas de la hamburguesa a alguien y nuestras antenitas. No, no. Eso está muy cañón a la fecha. Y fueron 4 minutos, 5 máximo los que ahí estuvimos y fue terrorífico y no permiten que nadie se acerque y para mí eso significa que el misterio sigue vigente, que hay gente que dice, ya no es importante, hay otras zonas secretas, no, perdón, así lo es y lo viví en carne propia. Total, total, Lourdes. Después de eso que cuentas, es cuando más crece el misterio. Ahí sí hay algo que no nos quieren contar y que quieren No, por todos los lados mantenerlo completamente oculto, porque si no, no hubiese semejante despliegue por el hecho de bajarse a tomar una foto. no, O Joana, sea, fue una perdón. locura. Te voy a mandar los vídeos para que los veas, o sea, y que fueron 5 minutos y cómo llegó a toda velocidad, o sea, como si fuéramos, no sé nosotros el qué, y la gente ya diciendo, Johanna, debut y despedida de Estados Unidos. No. Adiós, Pisa, adiós, Estados Unidos. Llevamos literalmente 24 horas y pararon la camioneta donde estaba Johanan. Ya la gente en plan teoría de la conspiración es que sabían que era Johanan, o sea, le van a quitar la visa. O sea, ahora ya nos reímos y todo, pero yo pasé mucho miedo, de verdad. No, pero total, total, porque además es eso, es pensar como, Dios mío, es la autoridad, ¿qué va a pasar? Nos van a Claro, deportar, nos van a quitar nuestros documentos, todo, o sea, todo, claramente, todo. No, yo no, claramente. no repetiría la experiencia. Yo pensaba, o sea, que nos iban a llevar a lo de Rachel, que llevan a toda la gente que es donde no. Pero, o sea, que por un lado, afortunados de que comprobé, ¿no? O sea, lo que se vive y como dice Jorge Luis, pero que fue un terrorífico y que ahí no vuelvo yo. O sea, está muy claro, a no ser que me expliquen que van a ir a Rachel y ya me pensaré si me acercan hasta la puerta, que no se me ha perdido nada ya, ya tuve suficiente. Fue terrorífico. No, pues qué experiencia tan loca la que vivieron, pero si ustedes, señores, gente que está ahí conectada, quiere saber más detalles de esta historia y sobre todo de la historia en general del Área 51, pues es muy sencillo. Vayan y buscan Noche de Lluvia Podcast en YouTube, en Spotify y allí con más detalles se van a enterar de esta historia que vivió Johanan y Lourdes allí en esa área 51, que con esto yo les digo, hay mucho ahí que guardar, hay mucha información secreta allí que no quieren que ni siquiera se tomen una foto al lado de esa puerta. Lourdes, Así es. sí, es bien particular. Recordémosle a la gente las redes sociales, nuevamente el canal de YouTube y de nuevo mil y mil gracias por estar aquí compartiéndonos todas tus investigaciones e información. Gracias a ti, estimada amiga. Me encuentran en Instagram como @insólitafamilia y mi canal de YouTube es Noche de Lluvia Podcast. Cada martes estreno un nuevo capítulo. Ojalá que me puedan apoyar. También está disponible Noche de Lluvia Podcast en Spotify, donde igualmente cada martes nuevo episodio. Son episodios donde analizamos el misterio con profundidad, que espero que os gusten y que, bueno, pues son de temas variados que son investigados por mí en distintos niveles, tanto en la parte, como digo, de lugares que haya visitado, libros que haya leído o entrevistas que haya hecho y hablando desde muchos puntos de vista para que al final uno pueda formarse su propia idea. Si algo tiene el misterio es que es la pluralidad de las ideas, como dice Johanan, todas son válidas, pero que podamos hablar con conocimiento de causa. Y ojalá se puedan sumar a Noche de Lluvia Podcast. Muchas gracias. Así es, ahí les queda la invitación abierta para que vayan a Noche de Lluvia Podcast, donde encontrarán una cantidad de contenido muy diverso e importante
pero sobre todo muy bien investigado. Así que, bueno, por allá los espera Lourdes. Un abrazo, mi querida Lourdes. Muchísimas gracias, amiga. Un abrazo enorme. Gracias de corazón a todos los oyentes de Ventana al Misterio. Un abrazo enorme para ti. Gracias. A ustedes, muchas gracias por estar conectados aquí a Ventana el Misterio. Si llegaron hasta este punto, pues los invito a que uno le den dedito arriba a este video, dejen sus comentarios sobre los temas que hablamos hoy. Recuerden todo el tema de las ánimas del purgatorio, la Santa Compaña, lo que nos hablaba también Lourdes de lo que le sucedió en el área 51, bien interesante. Eso da un debate. ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué de esa manera llegaron de una las autoridades a buscarlos, a pedirles esa información, a acorralarlos de alguna manera? Dejen ahí sus teorías. Y también recuerden compartir este contenido con personas que ustedes creen, pues les puede gustar el misterio con su grupo de WhatsApp de la familia, de los amigos, de la empresa, yo qué sé, con todos los que crean que este contenido les puede servir para que abran su mente a múltiples posibilidades. Por hoy cerramos esta ventana al misterio.